Journal IEEE Transaction en Nano Bioscience, el Thematic Issue, Advances in Nano Bioengineering. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del SNI, nivel 1, y es representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León ante el Consejo Técnico del Ceneval para el examen general de egreso de la licenciatura en Química. Es premio de investigación de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 2 ocasiones en áreas de ciencias exactas e ingenierías. Es coautor de 27 artículos científicos en revistas indizadas, supervisora principal de 18 tesis de pregrado y posgrado, 5 de ellas en proceso, es perfil deseable, también PRODEP de la SEP, y es responsable o colaboradora de proyectos de investigación vinculados con la industria privada y el sector académico, tanto nacional como en el extranjero. También es colaborador en proyectos para el desarrollo de tecnología con base científica para FUBA Automotive, Química Pumex y Whirlpool. Doctora, pues nos da mucho gusto que nos acompañe de manera virtual aquí en las actividades del Congreso. Siéntase usted bienvenida. De igual manera, reitero a los asistentes que, bueno, tienen desactivado el audio y el video por cuestiones de orden y pues también para poderle prestar la mayor atención a la doctora. Doctora, adelante, siéntase bienvenida. Presento su tema que Gracias. tengo aquí, que es arreglos nanoestructurados de NI para la reacción de la evolución de hidrógeno. Doctora, adelante. Tiene Muchas, todo. sí, muchas gracias, Gonzalo. Gracias por la invitación. Me hubiera encantado estar ahí con ustedes, pero bueno, la situación nos ha rebasado y de igual manera me da mucho gusto saludarlos desde acá, desde Monterrey, y darnos cuenta que pues no importa la distancia física, ¿verdad? Realmente nos hemos acercado, creo, bastante más, hemos tenido bastante acceso a personas o a plataformas, a espacios que antes no nos habíamos movido tanto para encontrar la manera y ahora, bueno, aquí estamos. Muchas gracias también a la doctora Minerva Guerra, que fue la persona que me contactó, me invitó y bueno, me tuvo también ahí un poquito de paciencia para enviarle la información. Muchas gracias y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Como bien lo presentaron ya, mi tema trata sobre arreglos nanoestructurados de níquel para la reacción de evolución de hidrógeno. Y bueno, para comenzar, tenemos que si nosotros repartiéramos o si repartimos el consumo de energía en 3 grandes grupos, hasta antes de la pandemia, cabe mencionar, encontramos que el 41% de su consumo es debido a nuestras actividades cotidianas, dejando a un lado la movilidad, pues tan solo en este rubro estamos gastando el 28%. No sé si tengan escuchan mis notificaciones, ¿verdad? Se me pasó desactivarlas y tengo clase en este momento, entonces la está dando otra persona y mis alumnos están escribiendo bastante. No se preocupe, doctora, es normal. Sí, Es la nuestra alcanzan a nueva escuchar. normalidad. Bueno, está bien. Es nueva normalidad, no se preocupe. Sí, así es. Bueno, como les decía, el 28% de la energía que consumimos corresponde a la movilidad y el 31% corresponde a la industria. Si tan solo ahorramos el 1% del consumo de energía que tenemos de manera diaria, de manera cotidiana, esto nos estaría dando como beneficio el ahorro de 496 millones de barriles de crudo anual. Es bastante y nos ayudaría pues bastante también. Gracias a que constantemente estamos buscando nuestra independencia energética, que a su vez nos permita mantener o mejorar nuestra calidad de vida, con mayor frecuencia hemos visto un incremento en el interés y el uso
de fuentes de energías renovables. Además de que estas fuentes de energía renovables dejan una menor huella ecológica a su paso. Justamente el hidrógeno es destacado por este motivo. El hidrógeno es bastante valorado, la producción de este es bastante valorada en la industria química para la obtención de cosméticos, de alimentos, de productos electrónicos, en distintas industrias como la industria metalúrgica o la industria de la refinería. También este hidrógeno posee una característica bastante interesante. Esta característica resulta bastante interesante para el sector energético, pues es considerado como un portador ideal de energía en virtud de que tiene una densidad de energía gravimétrica más alta que cualquier combustible conocido. Es por eso que se sabe que la energía específica que se puede alcanzar con el hidrógeno es de 2 o hasta 3 veces superior a la que se puede obtener con el gas natural, con el diésel o con la gasolina. Y esta característica, además tenemos otra característica que es muy interesante, que resulta que tiene 0 emisiones de dióxido de carbono al ambiente, por lo cual resulta pues bastante útil, bastante prometedor. Gracias a esta capacidad energética e inocuidad ambiental, actualmente podemos encontrar en el mundo pues algunos hospitales, hoteles, centros de información, empresas, campus universitarios que son abastecidos por energía portada por el hidrógeno. También, como todos sabemos, el hidrógeno juega un papel importante en la movilidad y es por este motivo que en apoyo a la movilidad sustentable es utilizado en coches, es utilizado también en aviones, en naves aeroespaciales, entre otros. Como aquí les muestro un ejemplo del Toyota Mirai, que actualmente es movido gracias al hidrógeno. Todo esto, pues, lo hace un compuesto, un elemento prometedor, pues se considera una fuente de energía limpia, energía sustentable, versátil y bastante eficiente. El hidrógeno puede almacenar energía mediante los enlaces químicos que forma. Posteriormente, esta energía puede ser transportada a usuarios finales al convertirla en electricidad mediante algunos dispositivos electroquímicos como las celdas de combustible. En estos dispositivos, el producto de la combustión del hidrógeno se combina con el oxígeno para producir calor y para producir también electricidad. Y teniendo como único subproducto el vapor de agua que se genera. Entonces, esto resulta de un dispositivo bastante prometedor con una eficiencia también muy alta, superior a la de los motores de combustión interna. Se tiene por acá que las celdas de combustible alcanzan una eficiencia entre el 50 y el 80%, mientras que por métodos de combustión interna solo tenemos del 20 al 30%. Sin embargo, a pesar de que sí tiene múltiples aplicaciones como las que les mencionaba hace un momento, existe un reto económico por superar. Tenemos que el Departamento de Energía de los Estados Unidos ha tenido como meta, alcanzar para el 2020 una disminución en el costo por kilowatt de energía obtenida por hidrógeno a través de celdas de combustible. Vemos por acá en esta gráfica que desde el 2005 tenía un costo de 125 kilowatts, mientras que ahora
este costo ha disminuido hasta 40 dólares por kilowatt. Todos estos costos son bastante dependientes de los electrocatalizadores que se utilizan en las celdas para la obtención de energía a partir del hidrógeno. Y estos electrocatalizadores, su costo deriva en que son bastante costosos debido a que pertenecen al grupo, a los metales del grupo del platino, siendo el platino el principal catalizador que se utiliza. Pero como vemos por acá, si observamos de 0.90 miligramos por centímetro cuadrado que rendía para este costo, ahora se ha logrado tener o disminuir hasta 0.125 miligramos por centímetro cuadrado, utilizando cada vez menos estos electrocatalizadores o utilizando cada vez menos estas cantidades, porque realmente todos estos costos están basados en los precios de los grupos de estos metales. Estas celdas de combustible que ahora tenemos y que producen una energía con un costo de 40 dólares por kilowatt, tienen una eficiencia máxima del 65%. Y bueno, todos estos progresos permitirán, si seguimos en este sentido, que para el 2025 hay metas importantes de diferentes organismos, pero por ejemplo en Japón, que es donde más se ha implementado esta tecnología y para esta aplicación de movilidad en coches que utilizan hidrógeno, pues se podrá lograr la introducción de 200,000 vehículos con estas celdas de combustibles, pero imaginen que para el 2025 todavía se tendrá un costo de 6,000 dólares por encima de los coches híbridos que se encontrarán en el mercado. Entonces, pues todavía tenemos mucho por trabajar, porque también estamos hablando pues de que estos coches son una realidad, pero en países desarrollados, no en países como en el que nosotros nos encontramos. Pero es importante que todos participemos en estos esfuerzos para pues ir avanzando en las tecnologías y no solamente abonar al desarrollo tecnológico del mundo, sino también de alguna manera no ser tan dependientes de la tecnología extranjera y también nosotros para poder gozar de estos beneficios. Bueno, como hemos visto aquí, hasta el momento hay dos temas importantes sobre la mesa. Uno, pues es la independencia energética con conciencia ambiental. Y otro es el tema económico que limita la parte comercial del hidrógeno. Por lo que, pues es importante plantearnos una pregunta, y esta pregunta es: ¿de dónde estamos obteniendo el hidrógeno al día de hoy? En este esquema, en esta gráfica que vemos por acá, podemos observar que el hidrógeno se puede obtener de diferentes maneras. ¿Por qué? Pues porque en nuestro planeta no tenemos disponible el hidrógeno en su forma libre, pero sí lo encontramos unido a otros elementos y formando compuestos que van desde el agua hasta hidrocarburos complejos. Por lo que para su uso, el hidrógeno como portador de energía, pues es necesario separarlo de estos compuestos. Y estos procesos de separación pueden ser muy variados. Por ejemplo, tenemos algunos procesos que involucran tecnologías verdes, como lo es el uso de biomasa a través de métodos fotobiológicos o el uso de energía solar a través de métodos fotoelectroquímicos, y también el uso de electricidad a través de la hidrólisis del agua, entre otros. Sin embargo, en la actualidad, los principales procesos para obtener el hidrógeno son a partir de hidrocarburos, que son estos que vemos por este lado del gráfico, que incluye el reformado de metano a vapor, la descomposición catalítica del gas natural,
la oxidación parcial de fracciones pesadas de petróleo y la gasificación del carbón. A su vez, como les digo, el método que menos cuesta hasta el momento para producir el hidrógeno es el reformado de hidrocarburos. Y esto, entre el gas natural, entre la refinación o la oxidación de fracciones pesadas de petróleo y otros métodos que provienen de energías no renovables, es que se abastece el 96% de la demanda global que tenemos hasta el momento. Y solamente el 3.9% corresponde, o el 4% corresponde a métodos verdes o métodos que provienen de tecnologías renovables, el 3.9% de la electrólisis y el 0.1% pues a otras fuentes como la biomasa o la energía geotérmica, la energía eólica, la energía solar, entre otras, pero fuentes renovables. Pero bueno, como vemos, seguimos obteniendo el hidrógeno a partir de un método que proviene de fuentes no renovables, es decir, nuestro hidrógeno como combustible secundario proviene de fuentes no renovables que produce contaminación y tiene un alto gasto energético, para ya después usarlo en dispositivos limpios como la celda de combustible y pues entre comillas decir que estamos obteniendo energía limpia, cuando realmente pues estamos obteniendo el hidrógeno de fuentes no renovables que producen contaminación y que se necesitan altas temperaturas para su procesamiento. Por lo anterior, para poder decir que realmente tenemos una movilidad sustentable en el proceso energético total, pues debemos virar hacia diferentes tecnologías de obtención, como lo es la electrólisis del agua. La electrólisis del agua involucra la descomposición catalítica del agua en hidrógeno y oxígeno, usando electricidad, sin ningún producto adicional. Incluso la energía necesaria que podemos utilizar puede provenir de otras fuentes renovables como la energía solar y la energía eólica. La reacción de evolución de hidrógeno, que es en la que nos vamos a centrar en esta ocasión, es la reacción catódica de la separación del agua y procede de la reducción de protones y posterior evolución de hidrógeno, como su nombre lo indica y lo vemos por acá. Sin embargo, es importante mencionar que esta reacción no inicia hasta que nosotros aplicamos un potencial catódico relacionado con el sobrepotencial del sistema. Justamente para reducir este sobrepotencial se emplean electrocatalizadores. Entonces regresamos un poquito a lo que veíamos hace un momento, porque los electrocatalizadores más utilizados también pertenecen al grupo del platino y también representan una parte importante del costo de estos dispositivos. Ay, ya me empezaron a hablar por aquí otra vez, perdón. Pero si se considera que un electrocatalizador ideal debe presentar un bajo sobrepotencial, una baja pendiente de tape y una alta densidad de corriente de intercambio, podríamos encontrar materiales alternos a estos materiales de la familia del platino, como lo son níquel, molibdeno, tungsteno, hierro, cobalto y cobre. Pues estos materiales son más abundantes en la corteza terrestre y nos podrían ayudar a disminuir los costos de la producción de hidrógeno. También tenemos que debemos de considerar que un buen catalizador debe tener un buen balance entre los enlaces que forma con el hidrógeno y después sus propiedades para la liberación del mismo, porque pues para la reacción de Herr tenemos varios procesos involucrados en donde los hidrógenos en su estado iónico
se absorben sobre la superficie de los catalizadores y luego estos se desorben por diferentes procesos. Pero si estos métodos de absorción y de desorción no están suficientemente equilibrados, pues tampoco podemos tener un buen desempeño de nuestros electrocatalizadores. Además, también se ha encontrado que de manera colectiva puede estar influenciada la conductividad de los materiales, la cristalinidad, la rugosidad, el soporte catalítico que tengan y el método de síntesis, pues aunque tengamos materiales, los mismos materiales o la misma composición de estos materiales, si se obtienen estos por diferentes métodos de síntesis, pues vamos a obtener diferentes resultados. Entonces, la combinación de todos estos factores ha llevado a que muchos investigadores en la última década hayan tenido bastantes experiencias en cuanto a la ingeniería de nuevos electrocatalizadores que favorezcan la exposición de sitios activos o promuevan la exposición de ciertos sitios específicos para jugar un poco con estos procesos de reacción que se dan en G y de esta manera hacer frente a los retos económicos que aún nos están limitando. Bueno, nosotros nos hemos dado a la tarea de trabajar con estos sistemas de electrocatalizadores que se componen por arreglos nanoestructurados compuestos de níquel, como lo es el seleniuro de níquel y el hidróxido de níquel con seleniuro de níquel, autosoportados en una esponja de níquel. Y hemos visto cómo se desarrollan estos como electrocatalizadores para la reacción de evolución de hidrógeno. Y son los resultados que les voy a mostrar a continuación. Para obtener estos materiales, primero tuvimos que seguir esta metodología que les muestro por acá en este esquema. Estas imágenes que ven acá son tomadas con un microscopio estereoscópico y estas grandes, las otras son por microscopía electrónica de barrido, pero bueno, partimos de aquí, donde está el número 1 romano, en donde tenemos que la esponja de níquel, utilizamos una esponja de níquel que lavamos con ácido clorhídrico para eliminar cualquier residuo de materia orgánica que pudiera estar presente en él. Después de lavarlo y secarlo, lo introdujimos a un reactor hidrotermal. Junto con el reactor hidrotermal, o junto con esta malla en el reactor hidrotermal, añadimos cloruro de níquel como precursor de una fuente alterna de níquel, porque si no tenemos esta fuente alterna, nuestro material se fragiliza bastante y ya no lo podemos utilizar tan fácilmente en las aplicaciones que necesitamos. Bueno, entonces lo sometimos a un proceso hidrotérmico a 180 grados y después de este proceso hidrotérmico obtuvimos las estructuras o suponíamos, ¿verdad?, que estábamos obteniendo estas estructuras de hidróxido de níquel sobre la superficie de la esponja de níquel. Posteriormente a este proceso hidrotérmico, llevamos a cabo un proceso de selenización, en el cual utilizamos, o para el cual utilizamos un horno tubular alimentado con un gas inerte y también selenio en polvo. De esta manera ocurrió la selenización para obtener el seleniuro de níquel depositado sobre el hidróxido de níquel y la malla de níquel que teníamos originalmente. Asimismo, hicimos una metodología alterna, que es la que les muestro por acá arriba, en donde la malla de níquel fue expuesta, la malla de níquel natural, fue expuesta al selenio igual en un horno tubular, calentamos a 550 grados para que ocurriera la selenización. Entonces tenemos otro sistema, tenemos el sistema de seleniuro de níquel sobre la malla de níquel y tenemos el sistema de seleniuro de níquel, hidróxido de níquel sobre la malla de níquel. Y bueno, acá les estoy mostrando los resultados del análisis morfológico obtenido por con el microscopio electrónico de barrido, en donde podemos observar
En la figura A, la imagen que corresponde a la malla de níquel después del procesamiento de lavado. Podemos observar que, bueno, aquí no se alcanza a ver porque por la magnificación que tenemos, pero en realidad no, la malla no tuvo ninguna alteración, que también luego lo vamos a ver en los resultados posteriores. Simplemente se observa al utilizar una magnificación superior. Como vemos en esta parte, tenemos una alta rugosidad, o bueno, una cierta rugosidad. Quizá esta rugosidad sea la responsable del crecimiento de estructuras desarrolladas sobre su superficie. Y en cuanto al crecimiento de estructuras, me refiero a las estructuras de hidróxido de níquel crecidas sobre la malla de níquel. Entonces, por acá la vemos que es el inciso B. Vemos esta malla recubierta de manera homogénea por estas nanohojuelas en forma de hexágonos que crecen de manera perpendicular a la malla de níquel. Podemos ver en el inserto que tenemos aquí que estas hojuelas crecen de manera perpendicular, dejando unos espacios entre las mismas. Estos espacios permitieron el desarrollo de nanoalambres de seleniuro de níquel, como lo vemos en la imagen D, que crecen estos alambres en los intersticios de las hojuelas del hidróxido de níquel. También en el método alterno que les mencionaba, donde teníamos la malla con el hidróxido de níquel, perdón, con el seleniuro de níquel, vemos que este creció también como varas, como alambres, pero estos alambres son un poco más grandes y están constituidos por esferas. Vemos que tenemos una morfología bastante diferente. Nosotros atribuimos el desarrollo y la diferencia entre esta morfología a que pues realmente nosotros estamos extrayendo la fuente de níquel de la malla de níquel y esta es la que sale por los intersticios que permite el paso de esta reacción. Solamente los intersticios de estos hojuelas de hidróxido de níquel y bueno, esto limita un poco el desarrollo en cuanto al diámetro de los alambres, pero también impacta en el largo y en la morfología de los mismos. Aquí vemos un análisis del tamaño de partícula. Vemos que el espesor de estas hojuelas de hidróxido de níquel es de 53 nanómetros en promedio, mientras que el largo de estos alambres de seleniuro de níquel es de 4 micras y el espesor, el diámetro de estos alambres de seleniuro de níquel por acá, cuando solamente tenemos el sistema sobre la esponja de níquel, es de 430 nanómetros. Esto obtenido con C. También hicimos un análisis semicuantitativo para ver que realmente lo que nosotros, bueno, aprovechando que estamos en el microscopio, ¿verdad? Y ver que realmente las estructuras que estamos viendo están formadas por selenio y que se está formando el hidróxido. Teníamos pues aquí nada más una idea, porque pues es un análisis no tan confiable para la composición química, pero pues sí podemos ver, por ejemplo, que aquí donde esperamos que solamente tener la presencia del hidróxido de níquel, efectivamente tenemos la señal que corresponde al oxígeno, no tenemos la del selenio, y en las estructuras en donde sí tenemos o esperábamos la presencia del seleniuro de níquel, pues ya vemos esta energía característica de ionización que corresponde al selenio, más o menos en 1.4 kiloelectronvolts de esta técnica por espectroscopía de energías dispersivas de rayos X. También hicimos un análisis detallado, más detallado, morfológico, microestructural, para observar el desarrollo de estos alambres que se encontraban embebidos en estas hojuelas del hidróxido de níquel. Y podemos observar aquí, bueno, la muestra fue tratada por una molienda mecánica, entonces esto pues hace que un poco la distribución de las estructuras se altere, pero podemos atribuir este desarrollo de esta nanoestructura
cuyo diámetro es de 19 nanómetros y un largo de 121 nanómetros, a un alambre de selenuro de níquel que se encuentra, como bien decíamos, entre las estructuras que corresponden al hidróxido de níquel. Estas estructuras veíamos antes que eran como hojuelas hexagonales. Aquí también nos permite ver en parte estas hojuelas, pero ahora estas hojuelas vemos cómo están formando nanoarreglos tipo flor para que envuelven a su vez este material de selenuro de níquel sobre la malla de níquel. Y para corroborar que tenemos realmente estas estructuras cristalográficas, pues tenemos por acá el patrón de difracción de electrones de área selecta. Este patrón de difracción de electrones nos revela la policristalinidad de nuestro sistema, que justamente fue adquirida en esta parte de la imagen, y podemos observar que difractaron los planos cristalográficos que corresponden al hidróxido de níquel de la 100 y 200 que vemos en amarillo, mientras que todos los demás corresponden a la estructura del selenuro de níquel ortorrómbico. Estos resultados que obtuvimos en el análisis microestructural los pudimos confirmar con los estudios de difracción de rayos X de bulto, en donde podemos ver que para el sistema de hidróxido de níquel soportado en la malla de níquel, pues tenemos las reflexiones correspondientes al níquel metálico de la malla y otras que corresponden a la fase beta del hidróxido de níquel. También vemos para la estructura del selenuro de níquel, aquí nada más pudimos observar la presencia de la malla metálica, no pudimos observar el crecimiento de las estructuras de selenuro de níquel. Quizá porque en concentración con respecto al níquel pues es muy bajo y no se pudo detectar por el difractómetro, que debe ser mayor al 5% en composición. Entonces, pues, pero sin embargo tenemos estas estructuras morfológicas que nos avalan la presencia del selenuro de níquel. En cuanto a las estructuras combinadas de selenuro con hidróxido sobre la malla de níquel, aquí sí pudimos observar la fase beta del hidróxido de níquel y la estructura cristalográfica ortorrómbica del selenuro de níquel. Por espectroscopía Raman pudimos hacer el análisis superficial de la composición de nuestros materiales y la cristalinidad de los mismos también, y podemos observar en rojo las señales en rojo y en amarillo. Podemos observar en rojo y en amarillo unas señales que corresponden a los modos vibracionales de níquel con oxígeno, pero esto no es en realidad que se nos haya oxidado la malla metálica, sino que realmente lo que sucede es que el láser es tan potente que está teniendo una reacción sobre nuestro material al momento de hacer el análisis, pero si no hubiéramos observado estas fases en difracción de rayos X. Y también podemos observar algunos modos vibracionales de la red en morado que corresponden al níquel con el hidróxido, y unos modos de vibración de estiramiento también que corresponden a el níquel con el hidróxido de acuerdo a la fase beta del hidróxido de níquel. También en azul tenemos marcados algunos modos de estiramiento de AG para 248 centímetros a la menos 1 y TG para el 209 centímetros a la menos 1, que corresponden a selenio-selenio. Justo porque aquí tenemos la presencia del selenio de níquel, que vimos que en rayos X no lo pudimos detectar, pero sí por esta técnica. Y también tenemos modos de fonón superficial, de defectos también en la superficie del seleniuro de níquel y vibraciones de estiramiento marcadas en verde, tanto en la estructura de níquel, seleniuro de níquel y níquel, seleniuro de níquel, hidróxido de níquel. 10 minutos, doctora. Wow, ok, me voy a... Va rápido el tiempo, ¿verdad? Ya venimos a lo interesante ahora. Sí, bueno, claro. acá podemos observar estas curvas de polarización con las cuales pudimos determinar el sobrepotencial
para estos electrocatalizadores a 10 mA por centímetro cuadrado. Y como podemos observar en la gráfica y en esta tabla, los electrocatalizadores que tenían la presencia del hidróxido de níquel tienen un sobrepotencial de 194, que es superior al que nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos que fuera menor al del selenuro de níquel. Esto nosotros lo atribuimos a que el crecimiento de las estructuras de selenuro de níquel fueron tan vastas que quizá taparon las estructuras del hidróxido de níquel, las taparon bastante. Y este hidróxido de níquel pues juega un papel importante para nosotros jugaba un papel importante en el desempeño de la reacción para la evolución de hidrógeno. Por acá podemos observar las curvas de Tafel. En estas curvas de Tafel tenemos las pendientes que vemos por acá una similitud en resultados, aunque sí hay una disminución con respecto a la esponja sin decorar. Cuando nosotros vemos la esponja decorada, pues vemos resultados muy similares en pendiente de Tafel para ambos sistemas, tanto para el selenuro de níquel como para el selenuro con el hidróxido. Y como les decía, probablemente el hidróxido de níquel no pudo realizar su función. ¿Y cuál era esta función? Pues nosotros esperábamos, según lo reportado en la literatura, que el hidróxido de níquel favorece la disociación de la molécula del agua para que así empiece el proceso con el paso de Volmer, que es la absorción de hidrógeno sobre la superficie de los electrodos, que en este caso sería el que está funcionando como electrocatalizador, es el selenuro de níquel, y se desarrolla la reacción de evolución de hidrógeno. Entonces, también hicimos algunas pruebas de estabilidad y estas pruebas de estabilidad nos indican que después de 500 ciclos de voltamperometría cíclica en estas curvas de polarización, podemos observar que la densidad de corriente no cambia a potenciales alrededor de 0.1 volt. Sin embargo, vemos un poco de diferencia cuando después de los 500 ciclos, al momento se necesita más potencial para poder obtener la misma densidad de corriente. Y en cuanto a las curvas de cronoamperometría, pudimos observar que se obtiene al aplicar 250 milivolts de sobrepotencial catódico. Para el sistema, a partir de las 18 horas podemos tener una densidad de corriente estable durante 30 horas. Bueno, todo esto nos indica que pues nuestro material sí es estable, nuestro material guarda esta estabilidad, aunque tendríamos que mejorar el desempeño en cuanto a los valores de sobrepotencial y a la pendiente de Tafel. Como atribuimos esto a la morfología o a la combinación de los materiales, aquí rápidamente les presento algunos sistemas que tienen la misma composición, pero que se han obtenido por métodos de doble hidrotermal. ¿Qué significa esto? Que ya no utilizamos el hidrotermal solamente para el hidróxido de níquel, sino que también utilizamos el hidrotermal para la selenización. Entonces, en esta figura de acá abajo nos podemos centrar, en donde podemos observar que tenemos una morfología de panal de abejas. Esta morfología es la combinación tanto del hidróxido como del selenuro de níquel. Aquí tenemos un poquito más expuestos ambos materiales. Al hacer un análisis de cristalográfico por difracción de rayos X, pudimos observar que también obtenemos para el selenuro de níquel la estructura de ortorrómbica, como lo veíamos anteriormente. Seguimos trabajando para tener con otras condiciones también de doble hidrotermal, las cuales indicamos como HH2, porque es el segundo que les presento, de doble hidrotermal. Y aquí vemos cómo la morfología cambia bastante. Sí tenemos estos bastones de selenuro de níquel depositados sobre la malla de hidróxido de níquel, y por acá tenemos la combinación de ambos sistemas, y pues la morfología sí cambia bastante. Pero lo interesante es que con esta obtenemos la fase hexagonal del selenuro de níquel. Y realizamos un tercer método de doble hidrotermal, la misma composición, y ahora vemos esta morfología. Esta es para el selenuro de níquel, la que está en la parte superior, y la que está en la parte inferior es para el selenuro de níquel con hidróxido de níquel. Entonces vemos también una estructuras tipo panal, con incrustaciones de nanoalambres
de hidróxido de níquel, perdón, de seleniuro de níquel. Y también otra cosa interesante, pues es que aquí logramos obtener la fase cúbica de este seleniuro de níquel. Y en todos tenemos la fase beta del hidróxido de níquel. Entonces, al hacer las curvas de polarización para todos los materiales y compararlos con los que vimos anteriormente, podemos observar que en donde vemos el efecto del hidróxido de níquel en estas estructuras es precisamente en el que tiene la fase ortorrómbica de seleniuro de níquel, en el doble hidrotermal número 1, en donde veíamos la morfología tipo panal para sistemas tanto de seleniuro de níquel como la combinación con el hidróxido. En pues todavía no tenemos el resultado como para hacer la comparación, porque también es un poco menor a los que vimos anteriormente. Y bueno, sí sabemos que la combinación de estos materiales sí tiene un efecto, porque por ejemplo cuando nosotros probamos solamente el hidróxido de níquel, tenemos un sobrepotencial aún mayor. Y bueno, esto es todo por mi parte. Hasta el momento es lo que tenemos avanzado en este proyecto. Este proyecto pues es realizado por mis estudiantes. Estos son mis 3 estudiantes de doctorado, a los cuales agradezco bastante el trabajo y apoyo que siempre, la disposición que siempre tienen, sobre todo en estos momentos difíciles, no hemos dejado de trabajar. Ricardo Briones, Francisco Acosta y Francisco García. También agradezco las colaboraciones que tengo con colegas como la doctora Selene Sepúlveda de la Facultad de Ingeniería Mecánica, a la doctora Minerva Guerra de la Universidad de Querétaro, con el doctor Noé Vázquez también del CIDETEC y el doctor Eduardo Sánchez, con el que colaboro bastante en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias Químicas. Y pues bien, nosotros estamos en el Centro de Investigación Biotecnología y Nanotecnología, que se encuentra ubicado en Apodaca, en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, el Parque PIT, en Nuevo León. Y bueno, nosotros, voy a aventarme un comercial, también contamos con posgrados, por si a alguien le interesa este tema o algunos otros relacionados con la química de los materiales. Aquí están pues mis correos para cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier cosa en las que yo les pueda ayudar. Y también vamos a tener un congreso del 24 al 30 de octubre, justo a finales del siguiente mes. Se los dejo por aquí, es un congreso internacional de nanobioingeniería. Tenemos la participación pues, de bastantes ponentes de nivel internacional. Y también tenemos la oportunidad para publicar nuestros trabajos en edición especial en 2 journals, ambos, uno más relacionado a la biotecnología y otro más relacionado a la nanotecnología, pero ambos con un alto factor de impacto en revistas, y las 2 revistas son indexadas. Bueno, aquí les dejo también los vínculos por si quieren participar. Todavía estamos en fecha para mandar trabajos. Y bueno, por mi parte, Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por su presentación, excelente, muy interesante, la verdad. Vamos a pasar en los minutos que nos quedan 10 minutos de tiempo para que inicie la siguiente conferencia, pero tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Voy a cerrar un poquito su presentación, doctora, para poder ver a los asistentes. Recuerden, a los asistentes tenemos 2 métodos de participar, ya sea que puedan levantar su mano virtual, la mano virtual que existe en Zoom, o también pueden escribir su pregunta directamente en el chat. La doctora Aleida tiene acceso directamente al chat y puede leer el chat también, o puede un servidor leer su pregunta. Así que estamos completamente abiertos a que puedan hacer sus preguntas. Adelante. Vamos a esperar unos segunditos. Aprovecho también para agradecer a los que nos están viendo en vivo en Facebook. Tenemos 17 conectados, más los 188 que estamos conectados en la sala. Suman aproximadamente, si los cálculos no me fallan, 205 asistentes, lo cual es muy bueno. Muchas gracias. A ver, vamos a esperar un poquito a ver si alguien nos hace una pregunta. Si no, doctora, alguien ya levantó la mano. Permítame un segundo, ahorita vamos a darle el permiso, vamos a activarle a Minerva Guerra que pueda iniciar su video y pueda hacer la pregunta directamente.
Muchas gracias, buenos días. Nora, muchas gracias por tu presentación. Te agradezco siempre que quieras venir a platicarle a nuestros estudiantes el bonito trabajo que haces. Bueno, yo quisiera preguntarte, ya en bueno, hablaste que sí hiciste pruebas de estabilidad, pero no has hecho imágenes de SEM después de hacer las pruebas de tus Sí, catalizadores. de los catalizadores. Fíjate, no los hemos hecho, pero sí estaría interesante ver cuáles son los cambios que sufren los materiales después de este proceso y nuevamente hacer también un análisis cristalográfico para ver que no estén habiendo ahí por ahí alguna reacción. El, lo que ahorita también, o sea, sí es un hecho, tenemos un problema de fragilización del sistema, por eso utilizamos una fuente alterna de níquel, porque cuando todo lo estábamos sacando, todo el material, tanto para la formación de los hidróxidos y el selenuro, lo estábamos sacando de la malla de níquel, pues teníamos un problema de fragilidad tremendo. Lo que en un principio parecía una ventaja, porque el tener una malla, un soporte de níquel nos facilitaba la manipulación y la construcción de la celda electroquímica para realizar las pruebas, resultó un verdadero problema. Entonces tuvimos que tener una fuente diferente de níquel, pero de cualquier manera tenemos estos problemas de fragilización y sí hay un rompimiento. Pero ya en la parte química, en la parte de la estabilidad química de los materiales, a pesar de que no se ve ahí por alguna reacción indeseable, ni en la parte electroquímica, en las gráficas, pues, sí pudiera estar pasando algo que nos está mermando un poco en el desempeño como electrocatalizador. Gracias, Mine. Muchas gracias, doctora Minerva, por la pregunta. Muchas gracias, doctora Nora. A mí se me hizo muy interesante la cuestión de la gráfica, la tendencia de precisamente buscar que el kilowatt de desarrollo de sistemas, pues para sistemas de producción de energía a base de hidrógeno, la tendencia sea a $40 el kilowatt. Yo en lo personal soy electrónico, de formación electrónica, pero también trabajo hidrógeno. Desarrollamos aquí en la Facultad de Ingeniería un pequeño vehículo que apenas tenía una celdita de 1/4 de kilowatt. Para cargar unas baterías convertíamos el hidrógeno mediante la celda PEM, y cargábamos un módulo de baterías y hacíamos funcionar un pequeño vehículo eléctrico. Pero el desarrollo en conjunto con el Instituto Politécnico Nacional nos costó poco más de 200,000 pesos. Entonces, obviamente, bueno, pues la tendencia a mí se me hizo muy interesante y no sé si usted pudiera platicarnos un poquito más acerca de estas tendencias de los costos. Bueno, sí, en realidad, como les mencioné, estos costos están basados en el precio de los metales que se utilizan para los electrocatalizadores, ¿verdad? Y gracias al avance en todo el desarrollo de tecnología, en el avance científico para la introducción de estos nuevos materiales, porque los costos solamente son en base a estos. No importa que ahorita haya otro tipo de electrocatalizadores, son costos basados en estos materiales. Pues va disminuyendo. Incluso estaba revisando, ahora que estaba leyendo un poco para esta presentación, que a pesar de, bueno, ahora con la pandemia, con COVID, tenemos unos cambios súper importantes, ¿no? En la nueva forma en la que vamos a vivir, en la nueva forma en la que nos vamos a comunicar, a mover y demás. Entonces ya el tema de movilidad es uno de los temas que más está viendo afectado por la pandemia. Sin embargo, perdón por mi concierto de perritos por acá. Pero no se sin preocupe. embargo, a pesar de que ha estado muy frenado todo este tema de movilidad y de transporte, el precio de estos metales sigue estando a la alza. Ahorita se ha multiplicado el valor de los precios de estos metales a pesar de la pandemia. Entonces sí es importante tener más esfuerzo. Hay una pregunta por acá
Bueno, Es no una sé si... pregunta, si gusta me permito leerla. Ujú. Tenemos todavía 3 minutos más o menos Ok. para contestarla. Dice, ¿cuál fue la motivación para iniciar el proyecto y qué tan rentable es en el mercado mexicano? Dice una pregunta en el chat. Sí, bueno, en realidad, pues a mí siempre me ha gustado la investigación. Este tema sobre energías es muy interesante para mí, es un reto, porque como ya vimos, es un reto a nivel mundial. Eh, yo tengo una maestría en biotecnología y primero pues encontramos encontré yo un interés en juntar las áreas de biotecnología y materiales para desarrollar energía a través de celdas de combustible, pero celdas de combustible microbianas. Pues aprovechando toda la bondad de estas celdas de electroquímicas en donde podemos utilizar agua residual doméstica y convertirla en energía, ¿no? Ya después de trabajar con estas celdas, pues a la par también estamos trabajando con celdas más convencionales, no celdas microbianas, para la producción de energía, precisamente porque pues es algo que nosotros debemos de hacer, a pesar de que, bueno, ahorita la tendencia en México y en Estados Unidos de nuestros gobernantes está cambiando en no apoyar tanto las energías renovables, preocupados por el abastecimiento de energía que vamos a necesitar en un futuro cercano y probablemente nosotros no lo alcancemos a ver, pero sí nuestras futuras generaciones, pues no podemos estar solamente dependiendo de los combustibles fósiles para mantener y cada vez somos más exigentes con nuestra calidad de vida, ¿no? Ahora, como les decía, ha cambiado todo, no, ahorita yo no tuve que tomar un avión para estar con ustedes, ni un coche para estar en la oficina, pero sí tengo toda la energía posible en la casa para mantener una temperatura, para estar en comunicación con ustedes. Tengo bastantes dispositivos encendidos y, bueno, seguimos consumiendo y cada vez consumimos más. En el mercado mexicano, pues no sé, ahorita no tenemos, nosotros pues realmente toda la parte automotriz, toda la industria automotriz, pues somos bastante dependientes del extranjero. Aunque nosotros como mexicanos tenemos aquí, y ustedes en Querétaro, bastantes armadoras y bastantes empresas que se dedican a contribuir a la industria automotriz, pues seguimos siendo dependientes del extranjero, pero sin embargo creo que eso no nos debe de limitar, ni el que no tengamos un camino ya hecho, nosotros podemos hacer el camino, ni tampoco nos debe limitar todas estas políticas que escuchamos de pronto de que ya no haya inversión sobre estas nuevas tecnologías. No podemos dar pasos atrás, tenemos que seguir adelante. Correcto. Muchas gracias, doctora Ale García. Muchísimas gracias, la verdad, por la presentación. Quisiera pedirle a todos los asistentes si pudieran utilizar, en vista de que no les podemos activar su micrófono y audio a todos, pero si pudieran, con la reacción abajo que está ahí en Zoom, de darle su aplauso a la doctora, todos de manera virtual. Muchísimas gracias. Le hacemos llegar un aplauso, un agradecimiento por la buena disposición. Ahí puede verlo usted también, los aplausos virtuales que recibe. Y en breve le haremos llegar su reconocimiento, doctora, por la buena disposición y por esta presentación. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias usted. por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a Aquí los pasar ya acompaño. a las presentaciones.